Como les dije al inicio, primeramente lo que vamos a hacer es, con permiso, vamos a analizar propiamente lo que salió, que el curso de preparación nuestro logró identificarlo antes de que saliera en el examen. Entonces, vamos a verificar esta parte que es de suma importancia. Ahí ustedes pueden ver que después de cada pregunta viene de dónde estaba la información en nuestra metodología. Y dice la primera pregunta, Marco, consulta sobre la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Quién los nombra y con qué votación? Esto es una pregunta de clase. Nosotros la observamos, está en la página 16 de nuestra antología y la observamos en la Filmina 122, ¿verdad? La respuesta correcta que eligió el colegio es la E, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia. De hecho, en la clase nosotros siempre hacemos énfasis que los magistrados de, de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por la Asamblea Legislativa, pero que los del Tribunal Supremo de Elecciones los elige la Corte Suprema de Justicia por la votación de 2/3 del total de los miembros. Entonces, esta pregunta, pues está clara, se realizó en buena forma y está fundamentada con base en nuestra metodología. Esta otra también, la cuota alimentaria, según el artículo 165 del Código de Familia, debe ser pagada por, es una pregunta que también es vista en clase, ¿verdad? La respuesta que otorga el colegio la A, quincenales y mensuales anticipadas, ¿verdad? Aquí tenemos el número de página de la antología y el número de filmina que la vimos. Después viene la pregunta, Elena reclama una indemnización por un daño especial causado por una conducta administrativa lícita o legal, que es lo mismo, y normal del Estado. Según la Ley General de Administración Pública, ¿qué rubro debe cubrirse de la indemnización, en este caso, de responsabilidad por un acto lícito? Esto también lo vimos en clase, cuando se habla de una actuación por conducta lícita, estamos hablando de una actuación que debe indemnizarse, ¿verdad? Siempre es importante que la conducta lícita, por ejemplo, la expropiación, que es una situación forzosa que realiza, entonces, en ese caso, se va a, como dice la respuesta D, en este caso, el valor de los daños al momento del pago, pero no el lucro cesante. Entonces, si el sujeto tenía una pulpería en el lugar donde va a expropiarse y resulta que van a pasar una carretera por ahí, pues se va a expropiar el tema de los daños, se le va a dar, perdón, se va a expropiar y se le va a indemnizar el daño, pero no el lucro cesante. Entonces, esta pregunta, vamos a ir rápido para después ver la problemática de algunas preguntas que son importantes de señalar y los demás temas que les tengo para la presentación de hoy. Entonces, en este caso, vamos a ver también esta pregunta. Dice Augusto, como servidor público, recibe una orden de su superior para realizar un acto que es manifiestamente arbitrario y constitutivo de un abuso de autoridad. De acuerdo a la Ley General de Administración Pública, ¿cuál es el deber de Augusto frente a esta instrucción? Esta es una pregunta lógica. Ningún funcionario público que esté subordinado en ese sentido puede realizar una conducta que se le está pidiendo que sea ilícita o que sea arbitraria. Siempre tienen que estar apegados al principio de legalidad. En este caso, la respuesta correcta es la A, desobedecer la orden. Entonces, continuamos con la pregunta de César. Dice que es deudor y Augusto su fiador solidario en un préstamo mercantil. César no paga porque no tiene dinero, trabajo ni bienes. ¿Cuál obligación contractual tiene Augusto? Artículo 425 del Código de Comercio. La respuesta correcta es la A. Aquí está la fundamentación. Lo importante de estas preguntas es que efectivamente hay figuras que nosotros vimos en el curso. Por ejemplo, la fianza
solidaria, que es aquella en la que si el deudor no paga, va a tocarle al fiador pagar solidariamente la totalidad de la deuda, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que esta pregunta sí la vimos. Esta es otra que también es de clase. La sociedad de responsabilidad limitada es administrada y sabemos que una responsabilidad limitada es administrada por gerentes. Esa también la vimos, pregunta de clase. Esta también, ¿cómo se denomina el título valor que incorpora una promesa incondicional, pura y simple de pago? Y en clase fuimos muy enfáticos a la hora de explicar estas figuras, que normalmente el pagaré se conoce como una promesa incondicional de pago, eh, la letra de cambio un mandato de pago y el cheque una orden incondicional. Entonces en esta, por dicha, las personas que llevaron el curso no fallaron tanto estas preguntas, que son como las que sí de verdad podían analizar bien las y los licenciados en el examen. Algunas que eran totalmente incomprensibles, que más adelante vamos a ver, algunas con errores deficientes en ese sentido, con esas deficiencias. Tenemos entonces esta que dice cuáles consecuencias laborales tiene para el patrono el despido de una trabajadora en estado de embarazo que se ejecute sin realizar la gestión correspondiente ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo. Esta también es pregunta de clase. Ya sabemos que para poder despedir a una mujer embarazada, primero tiene que ser a través de la Inspección Nacional General de Trabajo y si el patrono la despide sin realizar esa gestión, tiene como consecuencia, en este sentido, lo que dice la respuesta B. La trabajadora podrá optar por la reinstalación o dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal. Dice esta es un poco extensa. Dice, de camino al aeropuerto para salir del país, un viaje de 2 semanas, Marco notó que había dejado olvidado su teléfono celular en su casa, por lo que se devolvió rápidamente a buscar, de lo cual no dio aviso a su madre Julia, quien vivía en la casa de él, con él. Al llegar a la casa, Marco abrió con sus llaves e ingresó apurado para no perder el vuelo. Julia, que no esperaba recibir visitas, se despertó al escuchar el ruido de la puerta abriéndose. Se asustó y sacó la pistola que guardaba en la cama de noche. Aquí se enredaron ellos en cuanto a la redacción, que debe ser mesa de noche. Y al ver en la oscuridad una sombra extraña, ella le disparó en 2 ocasiones, dándole muerte al sujeto que ingresaba. Al encender las luces, Julia se percató de que la persona que impactó se trataba de su hijo, Marco, que había ingresado a la casa. ¿Cómo se califica la conducta de Julia? Bueno, aquí la respuesta que da el colegio es la E. Y lo que busca es una ausencia de culpabilidad por un error de prohibición indirecto, invencible. Esta la vamos a analizar más adelante porque esta sí tiene un error. Entonces, es importante que veamos solamente en esta parte, en este tiempo, cuáles son las respuestas correctas y que en realidad sí había que descartar las 4 anteriores, ¿verdad? Porque aquí lo que ella está cometiendo es un error de prohibición. Ella cree que está actuando bajo una causa de justificación dentro de su casa, sin embargo, la pregunta tiene problemas. Ya más adelante los vamos a revisar. Entonces, dice esta, Julia le disparó a una sombra en la oscuridad creyendo que era un intruso, pero resultó ser su hijo Marco. ¿Cómo se califica la conducta de Julia? Entonces, esta es otra que da la misma respuesta. El colegio elige el tema de la respuesta en cuanto al error. Entonces, aquí es importante que eso, bueno, también lo vimos en clase, la diferencia del error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo afecta o elimina la tipicidad, y es cuando el sujeto tiene un desconocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. El sujeto no sabe que
un sujeto activo, no sabe que hay una víctima, no sabe que hay un objeto material, no sabe todos los elementos objetivos del tipo penal y se comete un error que puede ser vencible o invencible. El error de prohibición como tal se analiza en la culpabilidad. Entonces acá también puede ser vencible e invencible. Ahora lo vamos a analizar para detectar los errores que tienen las preguntas. Sin embargo, la pregunta que eligió el colegio en este caso es la B. César disparó en un campo de tiro reglamentado contra barriles, este también la vimos, que es un error de tipo, sin saber que un niño se había escondido dentro de uno y la bala mató al niño. ¿Cuál es la figura jurídica que aplica? Ustedes, los que están aquí, si me conocen algunos, saben que este ejemplo lo vimos en clase. Prácticamente como que el colegio, quien realizó el examen, se conectó con nosotros, ¿verdad? A nivel psíquico o algo, pero esto lo vimos en clase y muy parecido, ¿verdad? Yo les explicaba que un campeón de tiro se fue a un polígono autorizado y realizó tiro al blanco y detrás de un blanco pues había una persona muerta después de que él disparó. Ahí estamos hablando de un error de tipo invencible, porque él cumplió, en este caso, con todas las diligencias necesarias para no cometer errores. Él no tenía cómo darse cuenta que estaba cometiendo errores. Entonces aquí sí, es un error de tipo invencible que lleva a la atipicidad de la conducta, en este caso. Elimina la tipicidad, no hay delito. Augusto lanzó un puñetazo con intención de lesionar a César. Este cayó y se golpeó la cabeza con una silla, muriendo por hemorragia cerebral. ¿Cómo califica la conducta de Augusto? También la vimos en clase. En este caso es un homicidio especialmente atenuado, es un homicidio preterintencional. Código Penal dice al que con intención de lesionar causa la muerte. Y la intención acá es de lesión, pero sucedió que se causó la muerte. Dice, un delito de violación simple, de pena de 10 a 16 años, se cometió el 25 del 6 del 2018. El imputado rindió declaración de indagatoria el 25 del 12 del 2022. Después no ha existido ninguna otra causa de interrupción. ¿En qué fecha prescribe la acción penal? La acción penal también la vimos en clase. Entonces, ¿qué es importante acá? Que ustedes observan que esta pregunta les están proponiendo una causa de interrupción de la acción penal. Y en el sistema ordinario de prescripción, si la acción penal se interrumpe, comienza a correr de nuevo desde cero, pero hay que partir el plazo a la mitad. En este caso, como dice que es una indagatoria el 25 del 12 del 2022 y después no ha existido ninguna otra causa de interrupción, la acción penal va a prescribir. Según la regla, la acción penal no prescribe más de 10 años. Es decir, todo lo que se pase 10 años siempre va a prescribir a los 10. Pero en este caso, como hay una interrupción, ya no sería a los 10 años, sino que hay que partir el plazo a la mitad y sería a los 5. Por lo tanto, va a prescribir el 25 de diciembre del 2027, 5 años después de esta fecha de la indagatoria. ¿Okay? Marco es apoderado generalísimo de una SA y desvía dineros de la caja chica alterando facturas para hacerlos pasar como gastos de giro comercial. ¿Cuál es el delito que aplica? Entonces aquí estamos hablando de una administración fraudulenta y en clase sí fuimos bastante enfáticos. Habían delitos muy parecidos en la función pública y otro que era muy parecido en la parte privada. Si en la función pública el peculado es sustraer bienes o dinero del Estado, en la parte privada es una mala administración, un sujeto que sustrae dinero de la farmacia que está administrando o del supermercado que está administrando, es una administración fraudulenta. Son muy parecidos, nada más que unos en el sector público y otros en el sector privado. Voy a ver acá licenciados que vienen ingresando. Muy bien. Ya casi vamos a terminar esta parte, este bloque, y continuamos ya con el análisis de los errores.
César llegó a un bar conduciendo su vehículo y empezó a tomar a sabiendas de que debía conducir de vuelta. En estado de ebriedad causó la muerte de otro conductor. ¿Cómo se analiza su responsabilidad? En este caso, la respuesta correcta es la D. César es autor responsable de un delito de homicidio culposo. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es inobservancia al deber objetivo de cuidado. Y eso es propio de los delitos culposos. Él prevé el resultado, pero cree que lo puede evitar. No importa si está tomado, él dice, no, yo puedo evitarlo, pero él lo prevé. Y ahí es donde opera el tema del acto libre en causa, que no solamente aplica para los delitos dolosos, sino también, en este caso, ¿verdad?, para los culposos. Vean esta, un oficial de tránsito detiene a un conductor. Este le ofrece al oficial que arreglaran de alguna forma sosteniendo un billete de $100, que esto se da cada rato en las noticias. ¿Cuál delito cometió el conductor? Entonces, en clase siempre les explico, si es el conductor que le solicita al oficial de tránsito, ¿vale?, el conductor 120 kilómetros por hora, lo detiene el oficial y el conductor le dice, ayúdeme, yo le doy tanto, ponga la mano para ponerle el billete en la mano y me deja ir. Si es el conductor el que le ofrece, es una penalidad del corruptor. Es aquel a quien le ofrece a un funcionario público, ¿verdad? Si es al revés, si es el oficial de tránsito el que induce al conductor, pues ahí estamos hablando de una concusión, ¿verdad? Entonces ahí, eso siempre lo vemos en clase. También los cohechos, el propio, el impropio, todo eso, son figuras de conocimiento general, la parte especial que cada licenciado y licenciada tiene que tener. Augusto insistió seriamente toda la noche a Marco para que matara a su esposa infiel y al amante. Al día siguiente, Marco los mató mientras dormían. ¿Cómo califica la actuación de Augusto? Vean que le insistió seriamente. Entonces también lo vemos en la parte de autoría y participación. Es un instigador. ¿Cuál era el instigador? Aquel que convence a otro a cometer un hecho delictivo. Entonces aquí la respuesta correcta es la D. No les voy a hacer el análisis de respuesta por respuesta como lo hacemos en clase extraordinaria, porque necesitamos avanzar con la explicación de otros temas que hoy van a hacer de forma muy interesante. Entonces, esta última ya sabemos que es de la parte de autoría y participación. Ahora sí, licenciados y licenciadas, nada más que eso me perdió el pañito los lentes y he estado trabajando toda esta semana en apelaciones. Entonces, estos días desde que el examen se promulgaron los resultados y han dado, bueno, acá creo que no, y han dado en carreras, pero bueno. Aquí empezamos con los errores. Ya viene el siguiente bloque y vamos a observar que no todas las preguntas están bien formuladas. Primeramente vamos a ver esta pregunta de derecho civil. Si una demanda es defectuosa y el actor no la corrige a pesar de la prevención que ya le hizo el tribunal, ojo acá, el error, la única resolución que podría haber optado el tribunal es, y el colegio observa como respuesta correcta la B. Prevenir la corrección de la demanda por una segunda vez. Y esto, por supuesto, no puede ser una respuesta correcta. Primero que dice que la única resolución que puede hacer el tribunal es prevenir la corrección de la demanda por segunda vez, y eso no es lo que dice el código. El artículo 35.4 del Código Procesal Civil, que habla de la demanda defectuosa, establece lo siguiente: si la demanda no cumple los requisitos legales, el tribunal los puntualizará todos de una vez y ordenará su corrección en el plazo de 5 días. Hasta aquí todo bien.
Si la prevención no se cumple, se declara inadmisible la demanda, la inadmisibilidad de la demanda, y se ordenará su archivo. Y para declarar inadmisible y ordenar el archivo, pues se le tiene que notificar, ¿verdad? Al, al, al actor, a la parte actora. Entonces, toda resolución judicial, todo documento que se notifica, es una resolución judicial en materia procesal civil. Y hay un punto, y dice, no obstante, por única vez se podrá hacer una segunda prevención en casos excepcionales. Pero aquí estamos hablando de casos excepcionales. El colegio, quien confeccionó esta pregunta, está dando por sentado que lo único que se puede hacer es realizar una segunda prevención. Y el código no dice eso. ¿eh? No se establece eso de acuerdo al 35.4 del Código Procesal Civil. Entonces, por aquí tenemos el primer error que se establece dentro de esas preguntas de este examen. Vean esta, qué interesante. Julia le disparó a una sombra en la oscuridad creyendo que era un intruso, pero resultó ser su hijo, Marco. ¿Cómo se califica la conducta de Julia? Y aquí dio como respuesta correcta el colegio ausencia de culpabilidad por error de prohibición indirecto invencible. Pero vamos a ver, licenciados y licenciadas. Ahorita vamos a revisar qué dicen los grandes juristas. Julia dispara a una sombra en la oscuridad creyendo que era un intruso, pero resultó ser su hijo Marco. Es decir, esta información que está dando el colegio en esta pregunta es sumamente incomprensible o básica. Quiere decir entonces que si usted tiene un arma de reglamento en su casa y cualquier sombra que se mueva usted le tira a matar, un cazador tuerto, decían por ahí, y entonces es un error. Ausencia de culpabilidad. Invencible. Ya vamos a ver qué es la invencibilidad. No precisamente, licenciado, por lo menos tuvo ella que vencer esa posibilidad para no cometer ese error y decir, bueno, ¿quién anda ahí? Estoy armada. Pero si solamente ve que se mueve una sombra en la casa y la dispara, ahí hay una legítima imprudencia en ese sentido. En este caso, esta pregunta está sumamente mal formulada. Le falta un montón de información acá. Y ya lo vamos a ver. Primeramente vamos a ver que esta pregunta tiene problemas lingüísticos. De acuerdo a la filología, cuando hablamos de que el examen es analizado por filólogos, vamos a ver acá que hay preguntas que tienen problemas serios de filología. El problema lingüístico de esa pregunta es que el relato dice únicamente, Julia le disparó a una sombra en la oscuridad creyendo que era un intruso, no informa ni distancia, ni iluminación, ni advertencia, ni posibilidad de identificación. ¿Quién vive? ¿Quién está ahí? Para poder disparar. Circunstancias previas, diligencias, no informa nada la pregunta. Entonces no podemos decir que es una pregunta pasada por un tamiz de filología cuando tiene estos serios problemas a nivel de redacción como tal. Y también tiene problemas semánticos. El término sombra es indeterminado, no permite reconstruir una escena. Ahora, lo más preocupante en este caso es el tema del error vencible y el error invencible. Más adelante vamos a ver qué representa cada uno. Ahora vamos a ver otra que es muy parecida. Vamos a ver esta otra que es muy parecida, que la leímos ahora, que sí nos salió en el curso. Lo explicamos en el curso más bien en la figura. Dice, de camino al aeropuerto para salir del país a un viaje de 2 semanas, Marco notó que había dejado olvidado su teléfono celular en su casa, por lo que se devolvió rápidamente a buscarlo.
de lo cual no le dio aviso a su madre Julia, quien vivía en la casa con él. Al llegar a la casa, Marco abrió con sus llaves e ingresó apurado para no perder el vuelo. Julia, ojo acá, que no esperaba recibir visitas, se despertó al escuchar el ruido de la puerta abriéndose. Se asustó y sacó la pistola que guardaba en la cama, que aquí se equivocaron también en la redacción, en la mesa de noche debe ser, y al ver en la oscuridad una sombra extraña, ella le disparó en 2 ocasiones. Eso le dispara en 2 ocasiones, por lo menos un aviso. Lo de una vez le tiró a quemarropa, dándole muerte al sujeto que ingresaba. Al encender las luces, Julia se percató que la persona que impactó se trataba de su hijo Marco, que había ingresado a la casa. ¿Cómo se califica la conducta de Julia? Y entonces el colegio propone la respuesta correcta como ausencia de culpabilidad por error de prohibición indirecto invencible. Bueno, cabe destacar que un error de prohibición indirecto es cuando el sujeto cree que está actuando bajo una causa de justificación. Entonces, en este caso, lo que el colegio está buscando, dando a entender con la respuesta, es que precisamente sí, ella está actuando bajo creyendo que actúa bajo una causa de justificación, pero aquí el problema es lo invencible. Porque un error invencible es aquel que la persona no podía evitar aunque actuara razonablemente. Si yo veo una sombra y disparo inmediatamente, la pregunta es, ¿de verdad no tenía otra forma de averiguar quién era? No podía hablar, no podía decir estoy armada o quién anda ahí, sino que de una vez tirar la quemarropa. Entonces no es invencible. ¿Ah? Si podía preguntar quién anda ahí, encender una luz o verificar de alguna manera, entonces ya existe una discusión seria sobre si el error era vencible. El problema es que la pregunta no nos da esos datos y aún así da por hecho que el error era invencible. Esta pregunta hay que anularla, licenciados y licenciadas. Esa respuesta no es correcta. ¿Ah? Tal vez parte de la respuesta sí, pero otra parte no. Según análisis, está hecha para debate. ¿Qué dice Roxin al respecto? Dice Roxin que la invencibilidad del error de prohibición exige que el sujeto carezca de posibilidad de acceder al conocimiento del injusto. Entonces aquí estamos hablando que no tenía forma de darse cuenta de que su conducta estaba jurídicamente permitida, aunque hubiera actuado con buena fe, con cuidado. Entonces, en este caso, eso es invencible. No puede ser que le otorgue un error de prohibición invencible a una persona que si se mete a alguien por la ventana y tal vez olvidó las llaves y la persona está en su casa y de una vez, como Pancho Pistolas, a disparar a lo loco. Bueno, ahí estamos hablando de que no existiría invencibilidad en ese caso. Sería para mí un error vencible. Para Roxin también, si fuera el caso. ¿Qué dice Zaffaroni? Que esto es importantísimo lo que dice el jurista. El error indirecto de prohibición sobre la situación de justificación. En los casos de falsa suposición de una situación objetiva de justificación, constituyen errores invencibles de prohibición las siguientes situaciones. Cuando el agente en la situación concreta no podía haber salido del error. Entonces, en este caso, Zaffaroni lo que va a buscar es decir, en otras palabras, porque él habla muy técnico, que en este caso quiere decir que la persona que actuó, ¿verdad? No puede percatarse, ¿verdad? Que estaba cometiendo un error. Eso básicamente, para que sea invencible. Quiere decir que si alguien entró a la casa y la persona dijo, ¿quién anda ahí? No contestaron. Ando armada, no contestaron. Ve la sombra y dispara, ya ella por lo menos agotó esa posibilidad de que no era alguien conocido, de que no era un familiar, de que no era un amigo, de que no era una persona de su núcleo. Pero si no agotó esa posibilidad,
y solamente disparó, no le veo invencibilidad en ese caso. Además, se va a configurar invencible en los supuestos en que no solo el agente, sino cualquier otra persona tampoco podría haberse percatado del mismo. Entonces, no solo Julia se habría equivocado, sino que si yo les preguntara a ustedes, ¿se habría equivocado usted en caso de que entre alguien a su casa y usted pregunta quién anda ahí, viene hacia usted y no le contesta, y usted con su arma de fuego y dispara, ¿se habría percatado usted o se habría equivocado usted en ese caso? En esa situación, ¿habría hecho algo diferente? Pues no, porque en este caso sí tenemos propiamente una forma de vencer esa posibilidad para no cometer el error. Si ya la venció y la persona no se identificó y de pronto cae al piso y se da cuenta que es un familiar, primero ella habló, preguntó, encendió la luz, muchas situaciones. En ese caso, se aplicaría un error invencible. Vuelvo al punto. Entonces tenemos que tener arma de reglamento y cualquier sombra que se mueva dentro de la casa hay que volarle plomo, como dicen por ahí. No lo veo, ¿verdad? Ni tampoco el jurista. Los juristas lo ven de esa forma. Estos son los supuestos para el error invencible. No se aplican en la pregunta que estamos viendo. La pregunta que estamos viendo en este caso, que habla del sujeto que se regresó a su casa por, por el teléfono y la mamá le disparó a quemarropa. No aplica para este caso según los juristas y un análisis lógico de la respuesta. ¿Ok? Vean esta, de deontología jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre la deontología jurídica y la ética general? Pero esta pregunta tiene un problema muy serio a nivel filológico. ¿Qué información le está dando esta pregunta a usted? Una diferencia de dos conceptos. ¿Según quién? ¿De dónde tomaron esta información? ¿Qué dice la A? La deontología es derivada de la ética general, mientras que la ética general es orientación racional de la conducta. Se lo explicaron a usted en el curso de ética que ustedes llevaron. Y si se lo explicaron, la pregunta está muy mal formulada. Tiene que dar más amplitud la pregunta para que usted pueda elegir una respuesta correcta. De lo contrario, esta pregunta no sirve. Hay que anularla completamente. Entonces, vea los problemas filológicos que tiene esa pregunta. Por eso es que cuando dicen que el examen es sometido a un espero que aquí hayan filólogos, también es sometido a un análisis de filólogos, me cabe dudas totalmente. La pregunta exige distinguir conceptos doctrinales, sin embargo, no cita autor, no cita obra, es un concepto doctrinal que tiene que decir, por lo menos, según Eduardo Couture, ¿de dónde saca usted? ¿De dónde sale esta pregunta? ¿De dónde sacan ellos que la respuesta correcta de la deontología es derivada de la ética general? Por lo menos tiene que mencionar una pregunta para que usted pueda elegir una respuesta correcta y ellos tengan un fundamento de decir si esa pregunta la tomamos de la antología de ética del Colegio de Abogados y Abogadas o la tomamos de el libro de Eduardo Couture, taca, 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 pero no tienen ninguna fundamentación, esa pregunta hay que anularla completamente. No tiene bases. No cita autor, no cita obra, no cita corriente filosófica. Es una pregunta doctrinal, siempre tiene que ir acompañada. No cita definición normativa, caso que tenga. La expresión ética general no posee un significado unívoco en filosofía moral. La Real Academia Española dice y habla sobre la ética, da el concepto de ética, pero no general. Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona. Eso es ética.
pero no existe una definición oficial de ética general que permita afirmar una única respuesta correcta en ese caso. Entonces, tiene defectos técnicos que violan inclusive los principios de la redacción, determinación conceptual, no hay precisión terminológica, verificabilidad de la respuesta, ¿de dónde la tomaron? No es una pregunta bien planteada. Vean esta. La abogacía se mueve en los intereses particulares, pero posee un sentido superior. ¿A qué cualidad de la abogacía se refiere? ¿De dónde? ¿De dónde sacaron? ¿De dónde sacaron esta pregunta también? Dice la respuesta correcta que a la función social o magistratura social. Mismo error filológico, de redacción, de composición, lo que usted quiera verlo de la pregunta anterior. ¿Qué problemas tiene? Exige distinguir conceptos doctrinales y cuando se exige, la regla es que cuando se exige distinguir conceptos doctrinales, por lo menos hay que citar al autor. Es un error garrafal de esta pregunta. No cita autor, no cita obra. ¿De dónde la sacan, por Dios? No cita corriente filosófica. No cita definición normativa, no cita nada. ¿Cómo ustedes entonces van a adivinar una respuesta de esta pregunta? La expresión ética general, bueno, ya eso lo vimos. Vamos a ver entonces esta. La abogacía se mueve en los intereses particulares, pero posee un sentido superior. ¿A qué cualidad de la abogacía se refiere? Y después cambia totalmente. Y dice, la Fiscalía del Colegio funge como órgano director e instructor. ¿Cuál es la normativa supletoria que se aplica en los procedimientos disciplinarios? Me van a disculpar si fue que pegué mal esta pregunta, porque hasta eso me genera dudas. No sé si esta pregunta está bien así. Cualquier cosa al final ahora me corrigen. No sé si fue que la pegué mal, pero si no la pegué mal, licenciadas, esta pregunta hay que anularla completamente. Y entonces aquí tiene serios problemas filológicos. Hay fusión de dos preguntas distintas. Mezclan la pregunta, la vimos, la 27 y la 24. El enunciado queda roto sintácticamente, la estructura interrogativa carece de carencia textual. Según la lingüística textual, se viola la cohesión, la coherencia y la unidad temática. Resultado, la pregunta es objetivamente. Concepto de lenguaje claro y el derecho a comprender. La Asociación Internacional del Lenguaje Claro es la fundamentación que tomamos para esta pregunta, la cual reúne a las personas defensoras y practicantes del lenguaje claro de todo el mundo. Indica que una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprender lo que encuentra y usa esa información. Y esto se tomó de el Manual de Redacción de Textos Jurídicos del Poder Judicial de Costa Rica, San Juan, 2022, página 23. Las preguntas de un examen que se llama examen de excelencia tienen que ser excelentes, licenciados y licenciadas. No pueden tener estos errores, ni de filología, ni de fondo, ni de forma, ni de ningún otro tipo. De lo contrario, la entidad que formula estas preguntas tiene que anularlas. ¿Qué debe garantizarse durante la huelga en servicios de importancia trascendental? Vean, hay una práctica que inclusive la administración anterior o quien formulaba el comité de excelencia que realizaba el examen anterior, es una práctica que ellos la han
la han utilizado mucho. Y es que toman, vamos a ver si lo encuentro por acá. Y es que toman un texto y de ese texto realizan una pregunta. Lo que quiere decir es que para que ustedes lleguen a la respuesta correcta a esa pregunta, tienen que leerse todo el código o memorizarse todo el código. Entonces, en este caso, vamos a ver el 376 ter del código de trabajo. Que aquí lo dice, ¿verdad? La organización sindical. Ah, no, esta es otra pregunta. 376 ter dice: los servicios de importancia trascendental son aquellos que por su carácter estratégico para el desarrollo socioeconómico del país, su paralización o suspensión implican un perjuicio sensible a las condiciones de vida de toda o parte de la población. ¿Qué hacen ellos con esta praxis? Toman ese texto y lo colocan acá entre la pregunta y la respuesta. Quiere decir que para que ustedes lleguen a observar una respuesta correcta en esta pregunta, tienen que haber pasado por el 376 ter. Pero eso mismo lo podemos hacer con el último artículo del código. Y entonces, para que ustedes puedan observar la respuesta correcta en esta pregunta, tienen que leerse todo el código. Díganme ustedes, ¿qué magistrado acá en Costa Rica o magistrada se sabe todos los códigos de memoria? Licenciados, licenciadas. Hay abogados muy notables y muy respetados, pero si yo les digo, ¿usted se sabe el código de memoria? Me va a decir que no. Y a ustedes les están obligando en ciertas preguntas a aprenderse las cosas de memoria. Y para mí esta pregunta tiene que ser anulada completamente. Porque aquí lo que está haciendo es fragmentando un inciso de un artículo. Y es una práctica que lo han hecho siempre. Y es una práctica totalmente errónea. Por eso es que no vengan a decirme a mí que el examen está sumamente bien redactado y situaciones por el estilo, porque nosotros hemos detectado errores. Y está bien, cualquiera puede tener error a la hora de formular un examen, pero la humanidad que nos corresponde a nivel de persona y de institución es aceptar los errores y por lo menos que cuando se apele la pregunta se la den al licenciado y la licenciada que la otorgó, que la presentó. Entonces, vamos a ver. Esta pregunta es totalmente incomprensible porque es del código. Porque dice, ¿qué debe garantizarse durante la huelga en servicios de importancia trascendental? No explica cuáles son los servicios de importancia trascendental. Por lo menos que mencione uno. Y después dice su continuidad mediante el esquema de prestación de servicios mínimos de atención a las personas usuarias. Tal vez usted me escucha y ve el documento y tal vez puede ser que comprende que está preguntando ahí el colegio ya ahorita, pero un examen en medio de una tensión tan grande, esta la hice yo. Vamos a ver cuál se entiende mejor. La organización sindical de un hospital público acuerda un movimiento de huelga legal. Durante su ejecución, se propone suspender totalmente los servicios de emergencias, cuidados intensivos y atención de pacientes críticos hasta que se alcance un acuerdo con el patrono, conforme el artículo 376 ter del Código de Trabajo. ¿Cuál es la solución jurídicamente correcta? Esa la hice yo y la hice en 3 minutos, 2 minutos. Respuesta correcta. Debe garantizarse la prestación de servicios mínimos para asegurar la atención de las personas usuarias y evitar afectaciones graves a la población. Lo que quiere decir el código es que no puede haber una huelga en un hospital donde todos se vayan a huelga. Debe establecerse un servicio mínimo para que si hay personas que están muriendo, las puedan salvar.
o personas que están en gravedad las pueden salvar. Eso es lo que quiere decir el código. Pero pretenden que ustedes se aprendan esto de memoria, sin explicar en la pregunta al menos a qué se está refiriendo el código en este caso. Esta pregunta tiene que ser anulada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante acá destacar, licenciados y licenciadas? Que no todo el examen tiene problemas. Hay preguntas que sí están bien planteadas, pero hay preguntas también que tienen serios problemas, tanto de redacción, tanto de lógica, tanto de análisis, tienen serios problemas. Y entonces ahí es donde la entidad tiene que decir, sí, 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 tiene razón los licenciados, metimos las patas. Por ejemplo, no esta administración, pero la anterior, realizan una pregunta en materia penal que me acuerdo y decía, Pedro le propina 37 puñaladas a Juan, ¿qué delito comete? Esa es la única información que dieron en el ítem. Y ponen respuesta correcta, homicidio calificado con ensañamiento. Entonces ahí se cuestiona uno como abogado. Pero ¿cómo? 37 puñaladas y lo mató. ¿En cuál puñalada murió? Tenía la intención, el ánimo necandi, ese sujeto activo, de causarle un sufrimiento innecesario a la víctima antes de matarlo. No, no dice. La pregunta no dice. Porque el ensañamiento, para que haya ensañamiento, igual, según la jurisprudencia costarricense, tiene que haber un ánimo necandi, tiene que haber una intención de causar un sufrimiento innecesario a la víctima antes de matarla. Y en ese caso no dice nada. ¿Está bien? Les digo a mis estudiantes, esta pregunta tienen que dársela. Apelamos con jurisprudencia y todo. Se presentó al colegio la primera resolución que ellos dictaron. La pregunta está bien formulada en fondo y forma. Se rechaza el recurso. Va para la junta directiva. La junta directiva ha decidido acoger lo que dice la resolución de dirección académica o de lo que revisaron en primera instancia y rechazan el recurso de apelación. Esperemos que con estos recursos que se presentan ahora no pase lo mismo, porque eso ha pasado durante años, años de años. Preguntas con casi nada de información, con errores de fondo increíbles y no han dado la apelación a las y los postulantes. Decía Eduardo Couture, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres un conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Y para mí esto es injusto, que a personas que se están esforzando, que personas que tienen dos trabajos, se les califique de esa forma en un examen. Eso para mí es totalmente injusto y por eso estoy aquí. Viendo objetivamente lo que ellos hacen bien, porque hay muchas preguntas, se las expliqué al inicio, que sí salieron, que si fallaron esas preguntas ya es por razón de nervios, por razón del ambiente, por razón de enfermedad, muchas razones, pero el conocimiento sí se les dio. Y hay muchas personas que sí las fallaron por falta de conocimiento o por este tipo de razones que les explicaba. Porque hay personas que van enfermas a hacer ese examen. La tensión es tan fuerte que la persona llega con depresión a hacer ese examen, llega totalmente fatigada mentalmente, sugestionada porque cree que va a perder la prueba. Y eso no es justo.
Vamos a ver ahora el grado de complejidad del examen, porque sí he visto comentarios en redes sociales que dicen que no, que el examen no está configurado para que lo pierdan. Vamos a ver qué dice la estadística. Vamos a imaginar que ustedes realizan un examen con una pregunta, licenciados, licenciadas. Entonces le preguntan, Pedro apuñaló a Pablo causándole una herida de gravedad, la cual culminó en la muerte. Un ejemplo. La cual hizo que la persona muriera. Y le ponen una sola respuesta, un homicidio, según el artículo tal del Código Penal, 111. ¿Cuántos se sacan de esa pregunta? Si es una opción, se sacan el 100%. ¿Qué pasa si el colegio les da dos opciones en los ítems, en las respuestas? Pone ahí homicidio doloso, según el 111 del Código Penal, y abajo otra pregunta, otra respuesta que diga homicidio culposo, según el artículo tal. Entonces, usted tiene para elegir al azar un 50% de probabilidades de ganar esa pregunta. ¿Qué pasa si son tres, como lo hacía la junta anterior, o la administración anterior, que era un poco más flexible, más factible que ganaran la pregunta? Si son tres, usted tiene un 33.33% de posibilidades de ganar esa pregunta. Cuatro opciones. Esto le da un 25, cada vez es menos, por ciento de posibilidades de ganar esa pregunta. Pero ¿qué pasa, licenciados y licenciadas, si el colegio les otorga 5 opciones? ¿Qué porcentaje tienen ustedes en caso de elegir al azar de ganar una pregunta de esas? Un 20% apenas. Veámoslo al revés. Veámoslo en margen de error. Si usted tiene una opción, pues obviamente el error es 0%, porque se gana el 100% de la opción, ¿verdad? Se la pega. Si usted tiene dos opciones, hay un 50% de error. Si usted tiene tres opciones, hay un 66%, 66.67% de error posible para que usted gane esa pregunta. Cuatro opciones, 75%. Pero si usted tiene cinco opciones, casi prácticamente un 80% de error, un 80% de que usted va a perder esa pregunta. Y así no se vale, licenciados, licenciadas. No se vale. Porque un 80%, por aquí anda una licenciada que pasó el curso el examen con nosotros. Un 80 puntos y resto se sacó, que me dejó y me permitió publicar un comentario agradeciéndome y la nota. Pero licenciados, ella es una de 13 personas que pasaron ese examen. Porque logró prácticamente un porcentaje mínimo para pasar la prueba. No podemos aceptar lo que digan, que el examen está configurado con base a conceptos básicos del derecho o conocimientos básicos del derecho. Para mí un conocimiento básico es que le pregunten a usted qué es dolo. Para mí un conocimiento básico es que le pregunten a usted qué es culpa. Un conocimiento básico es que le pregunten qué es novación, que le pregunten qué es subrogación, que le pregunten qué es un derecho real, que le pregunten qué es un recurso de amparo, que le pregunten qué es una acción de inconstitucionalidad. Son conceptos básicos que el abogado y la abogada tienen que manejar. Pero las preguntas que acabamos de analizar
Y por cuestiones de tiempo no pude meter el montón de preguntas para explicárselas. Pero las que acabamos de analizar son preguntas que realmente dejan muchas dudas de la excelencia de esta prueba, completamente. Entonces, licenciados y licenciadas, hay que aceptar que realmente se necesita un examen. Eso sí, yo no estoy en contra del examen, no porque tenga una academia que prepara a licenciados y licenciadas para un examen, sino porque el examen también debe ser un instrumento de medición que el colegio tiene como competencia para evaluar a las y los licenciados que salen de las universidades. Pero lo que yo apelo es un examen justo, a un examen que realmente evalúe conocimientos generales, a un examen que realmente las personas salgan del examen y digan, como cuando uno estaba en la universidad, qué tirada, fallé esa respuesta y me la sabía. Es muy diferente a salir diciendo, no entendí nada de lo que pusieron en ese examen. Son situaciones totalmente diferentes con esta prueba. Ahora bien, vamos a responder algunas preguntas. Si la universidad lo capacita a usted correctamente, licenciados y licenciadas, si la universidad lo capacita a usted correctamente, ¿por qué tiene usted, por qué tiene usted que ir a un instituto a recibir una capacitación adicional? Bueno, esa pregunta, si me la hubieran hecho, con mucho gusto se lo respondo. Y se lo voy a responder con una teoría que yo propicié. Y se llama, le puse la teoría de los tres mundos. El primer mundo que enfrenta, o un primer desafío en ese mundo, que enfrenta la persona que estudia derecho, es el mundo universitario. Ustedes van a enfrentar toda la dificultad posible, enfrentando profesores, enfrentando pruebas orales, pruebas escritas, exposiciones, trabajos escritos, juicios de simulación, documentos, todo eso ustedes lo presentan en la universidad, a petición del profesor, que actúa bajo la libertad de cátedra constitucional y está avalado por una universidad, si es pública, que la misma constitución le da autonomía, y si es privada, que también la ley le otorga competencia para poder impartir conocimientos jurídicos. Ese mundo jurídico yo le llamo que es un 5% de lo que se debe aprender, porque es imposible que usted durante 5 años de carrera, al menos se los digo sinceramente, se recuerde de conceptos que usted los vio en el primer cuatrimestre. Eso es imposible. Yo que hice pruebas de grado en la universidad, tuve que volver a repasar, porque yo no me voy a acordar de 5 años atrás qué es lo que dieron en penal 1, qué es lo que dieron en civil 1. Máxime que los módulos eran distanciados, daban penal 1 al inicio del cuatrimestre, y como al sexto daban penal 2, y como al séptimo daban penal 4, y eso era algo increíble. Me parece que lo tienen que corregir las universidades, porque el conocimiento se va a perder completamente, pero eso depende de ellas. Ahora vamos a ver algo importante. Ese primer mundo universitario, el conocimiento, en respuesta a esta pregunta,
el conocimiento que ustedes adquieren es para formarlos como abogados y abogadas. Es un conocimiento que a ustedes les proyectan fiscales del Poder Judicial, juezas o jueces del Poder Judicial, personas muy capacitadas, muy profesionales, que trabajan en la función pública y algunos en la función privada, pero es un conocimiento práctico que a ustedes es en la universidad que tienen que enseñarle cómo plantear un recurso de amparo, es en la universidad que tienen que plantearle cómo realizar un interrogatorio y un contrainterrogatorio, es en la universidad que tiene que plantearle cómo utilizar gestión en línea, no un examen, licenciado. Este primer mundo, que es un 5%, es un mundo de 5 años de carrera, donde personas que tienen 2 trabajos, que son amas de casa y que tienen hijos, que tienen que atender, ese mundo universitario es un 5%. Entonces, vamos a la pregunta, si la universidad los capacita correctamente, ¿por qué tiene que ir a un instituto a recibir una capacitación adicional? Porque precisamente el colegio no le está evaluando lo que la universidad le enseñó. El colegio le está evaluando lo que ellos consideran correcto según lo que el comité de ellos quieren aplicarle a las y los postulantes en el examen. O que alguien me explique, con base en mi experiencia, cuándo ha salido en el examen, cómo debe usted utilizar gestión en línea. ¿Cuándo ha salido en el examen? ¿Cómo debe usted formular un recurso de amparo? Una acción de inconstitucionalidad. Son de las que más rechazan ahí la sala constitucional a las y los abogados. ¿Cuándo ha salido en el examen? ¿Cómo debe usted litigar? ¿Cuándo ha salido en el examen? ¿Cómo debe usted realizar una resolución de conflictos? Elaboración de estrategias jurídicas. Revisemos todos los exámenes del 2014, yo los tengo. No he encontrado esos temas acá. Por eso que digan que no pueden aceptar que licenciados y licenciadas no sepan cómo comportarse en un juicio, eso no es propio de un examen de excelencia, porque no ha venido en el examen de excelencia. Y como les digo, aquí estamos hablando de forma objetiva. Yo no estoy atacando a nadie ni me interesa. Estoy atacando lo que dice el examen y también las preguntas que han hecho, los cuestionamientos que han hecho, se las estoy resolviendo. ¿Para qué entonces ustedes tienen que ir a un instituto a recibir capacitación adicional? Porque el instituto los capacita. Precisamente nosotros nos especializamos en capacitarlos para enfrentar un examen. Yo aquí no capacito a nadie para la vida práctica. Y si tengo que dar un curso para la vida práctica, lo doy y contrato profesionales especializados en la práctica también para que den el curso. No hay ningún problema. Pero yo no estoy preparando en mi academia personas para la vida práctica. De hecho, yo siempre les digo, antes de iniciar el curso, vamos a separar por un momento lo que vieron en la universidad para enfocarnos en lo que va a salir en el examen. Porque son 2 mundos diferentes. Salimos del primer mundo universitario, entramos al segundo mundo, que es el mundo de preparación para el examen de excelencia, y le llamo mundo porque es tedioso, es estresante, es fatigante. Yo hice el examen, sé de lo que hablo. Ese es el segundo mundo, que si ustedes lo notan, nada tiene que ver con el mundo universitario. El colegio no está realizando preguntas
para ejercer la abogacía. Está analizando conocimientos taxativos, está analizando conocimientos de código, está realizando ciertos casos, usted tiene que conocer figuras, pero eso no lo prepara usted para ser abogado o abogada. Ahora bien, un 5% puede ser este mundo, porque hay personas que me han dicho que han aprendido muchísimo acá o han refrescado muchísimo de los conceptos que tal vez no vieron o no comprendieron o no se los explicaron bien o cualquiera de las situaciones en la universidad. El tercer mundo es el mundo práctico, que ya es un 90% del conocimiento que tienen que adquirir ustedes. Pero ese mundo práctico es calle. Yo respeto mucho a abogados de renombre. Juan Diego Castro, que salió apoyando al gremio, está perfecto. Aquí tenemos total derecho de apoyar a quien queramos. Y tenemos total derecho también de libertad de expresión y de exponer nuestras ideas. Juan Diego Castro es un abogado excelente. Pero si yo a Juan Diego Castro le digo, licenciado, le voy a dar 3 meses y le formulo el examen exactamente como el que lo hace el colegio, no lo pasa. Fabián Silva, que es un constitucionalista que da miedo, es increíble, es imponente, es inteligente. Voy a formular un examen como el que hace el colegio, yo se lo hago. Le doy 3 meses para que se prepare, solo. A ver si lo pasa. Zapatero a su zapato. Ellos me destruyen completamente en un juicio, porque tienen la experiencia. Y ahora yo les pregunto, ¿realizaron algún examen de excelencia estos grandes juristas? Podrán contestarme, no, es que nosotros salimos preparados de la universidad. ¿Y por qué ellos sí, ustedes no? Aquí el que puede venir a criticar, voy a decir una falacia, pero con toda la intención, el que puede venir a criticar a las personas que hacen el examen y no lo pasan son los que hicieron el examen. Le digo que dije una falacia, pero lo dije a propósito, porque no es cierto, uno puede criticar un busero, un chofer de bus, sin haber manejado bus, dependiendo de cómo maneja. Pero es que ellos están criticándolos ustedes como malos profesionales por un examen. Les están simplificando el trabajo por un examen. Y no se dan cuenta que ustedes pueden ir a ejercer la profesión y hacer la diferencia en el mundo jurídico. Que critiquen a un jurista o a un abogado en la práctica, pero ustedes ni siquiera han llegado, no los pueden criticar. ¿Cómo es posible que abogados, colegas, digan, no, está bueno que les apliquen porque cómo ejercen mal el derecho en la práctica? Señores, ¿cómo saben ellos que ustedes van a ejercer mal el derecho en la práctica? Un juez de la República tuvo que estrellarse un montón de veces para poder ser ahora un buen juez en la práctica. Un buen abogado. ¿Usted cree que estos señores que acaba de mencionar, que son excelentísimos a nivel jurídico, no se tuvieron que estrellar un montón de veces para aprender? Piedra tras piedra fueron tropezando hasta que al final se hicieron profesionales de verdad. Porque solo la calle es lo que da esa experiencia. Pero si ustedes no han llegado a la calle, no pueden adquirirla. Es un mundo de un 90% que ustedes tienen que explorar para poder aprender esta hermosa carrera y honorable que es el derecho. Por esto le respondo a esta pregunta. Si la universidad lo capacita correctamente, ¿para qué tiene que ir a un instituto a recibir una capacitación adicional? Tiene que venir a un instituto a recibir una capacitación adicional porque nosotros los preparamos con énfasis a un examen. Esa afirmación de esa pregunta tiene
una debilidad lógica increíble. Porque las universidades preparan para ejercer la profesión. Ya cuando usted llega al mundo jurídico, al mundo más amplio, práctico, ustedes van a tomar del conocimiento universitario que les propinaron sus profesores y profesoras y van a tomar también de la preparación del curso que nosotros impartimos para después ir a el mundo jurídico a explorar y aprender. ¿Ustedes creen que muchos de estos grandes profesionales no tuvieron que decirle a algún funcionario, mire, es que es mi primera vez, usted me puede ayudar? Pero claro, como es una carrera de egos, eso no lo dicen. Tuvieron que hacer eso. La universidad prepara para ejercer la profesión, mientras que nosotros como academia preparamos para aprobar un examen. Esa es la diferencia. Y nosotros no solamente preparamos para un examen. Vean, hay capacitaciones de todo tipo. El colegio mismo, yo he llevado capacitaciones con el colegio perfectamente después de incorporado. Y está bien. Ya cuando usted se pase el examen, ahí sí, vaya capacítese, realice cursos de litigio, realice cursos de la materia que a usted le gusta, de materia familia, materia penal, la materia civil, se enfoca, pero eso es ya después de que usted pase ese examen. Pero si el impedimento está, ¿cuándo va a poder ejercer usted esa profesión? Es muy difícil. Teoría de los tres mundos. Mundo universitario, 5%. Mundo de preparación para el examen, otro 5%. Mundo práctico, un 90%. Ahí es donde se aprende a ejercer la abogacía, concretamente. Pero si ustedes están en el medio y no pasan, ¿cómo van a aprender a ejercer el derecho? Y aquí estamos hablando con lógica, sin intención de atacar a nadie. Eso, la verdad que no me interesa. Pero hay mucha falta de solidaridad de profesionales que ni siquiera hicieron el examen criticando. Ahora, vamos a ser objetivos. No solamente voy a decir lo que les están haciendo, pero yo he recibido cada licenciados y licenciadas que no leen un correo. Se les envía una información por WhatsApp y no la entienden. Por correo y preguntan 3, 4, 5 veces. Muy pocos. Pero he tenido gente muy brillante y que ha logrado pasar el examen con un margen muy bajo. Y a eso me refiero, que el examen no va a demostrar que usted va a ser un buen o un mal abogado o abogada. He tenido gente muy brillante acá en estos cursos. Han pasado por acá miles de alumnos, pero miles, ¿verdad? Entonces aquí el asunto es que también la persona que está en la universidad tiene que poner de su parte. Les estaba hablando ahora de los profesores. Y he visto comentarios, es que las universidades privadas no sirven, es que las universidades privadas esto, es que las universidades privadas lo otro. No, yo tuve profesores que me quito el sombrero. Una profesora de penal, que no les digo el nombre porque realmente no me ha dado autorización de utilizarlo, pero una profesora de penal increíblemente, bueno, era algo increíble, y con ella fue que me enamoré del derecho penal. Otro profesor de civil de fondo, increíble. Tuve también profesor de Derecho Comercial, doctor de la Universidad de Costa Rica, y yo no soy de la UCR, pero él daba clases en mi universidad, en mi alma mater, y es de la UCR.
Entonces, las universidades privadas muchas veces tienen los profesores de las universidades públicas también trabajando ahí. Pero yo supe lo que es que una persona malcriada se levantara de la silla y le dijera, profesor, es que usted no sabe nada, y esa persona tenía que cambiarse a la universidad, al menos en mi alma mater. Aquí no se aplica el principio, los principios que hay en Japón. No se le puede faltar el respeto a un docente. No se aplica acá, no en todos los casos, porque hay mucha gente muy respetuosa, muy buena. Pero acá yo he visto, yo en la universidad, pude ver faltas de respeto grandes de los docentes. Pero eso depende de la inducción que la persona lleve y de lo que la persona quiera hacer en su futuro. Saliendo de esta pregunta, vamos a la siguiente. ¿Por qué tiene que memorizarse una antología de preguntas anteriores para pasar un examen? Bueno, en primer lugar, la antología que nosotros, parece que no era una indirecta, ¿verdad? Esta pregunta, pero la antología que nosotros tenemos es más o menos como esta, ahorita es que tengo todas empacadas, pero es una antología bastante gruesa, tiene los 7 módulos, y aquí la respuesta es que esta antología está basada en un temario que el colegio proporciona. ¿Acaso es algo ilegal realizar una antología para que puedan estudiar ustedes? Yo no estoy vendiendo droga, no me interesa ni quise, nunca nada ilegal. Estoy vendiendo algo por lo cual estudié y estoy realizando algo por lo cual tengo habilidades. Así como cuando ustedes se gradúen y empiecen a poner sus negocios y sus bufetes, y como estas personas que ahorita están en la práctica y están representando multimillonarios y les están pagando millones de dólares y de colones. Usted tiene que buscar su habilidad en la que quiera fungir en esta carrera. Y esas habilidades tiene que explotarlas, sin importar lo que diga la gente. Entonces, aquí no es memorizarse una antología, es estudiarla. Son métodos académicos que se le dan a través de esa antología, que está basada en los propios temarios del Colegio de Abogados y Abogadas. Más de 500 páginas. 7 módulos. He tenido otras antologías de 8 módulos. 9 ediciones. Entonces, ¿es válido o no es válido que ustedes se preparen con base al temario que el mismo Colegio de Abogados y Abogadas proporciona? Y no solo hay cursos de preparación para el examen de excelencia, hay cursos también del examen del Poder Judicial, hay cursos de la defensa, hay cursos de cursos en Costa Rica. Hay un instituto por acá que son colegas y dan cursos de todo, de litigio oral, de preparación para el examen, de la defensa pública, de fiscal, de... Es lo que ellos decidieron hacer con el derecho y eso se tiene que respetar, licenciados y licenciadas. Y si ustedes quieren llevar un curso de preparación, lo llevan y si no lo quieren llevar, también están en todo su derecho. ¿Por qué les di las preguntas del inicio? Porque mucha gente, bueno, mucha gente no, algunos ahí que vi comentarios pequeñitos, decían que no había salido nada de mi curso en el examen de excelencia. Pues figúrese que sí, siempre sale. Y en este examen al menos un 50%, por ponerle un 60%. No es válido entonces que digan esto. Primero, en la primera pregunta, la universidad lo prepara usted para ejercer una carrera, con base al conocimiento, con base a la libertad de cátedra de profesionales calificados para darle la inducción a sus alumnos bajo la libertad de cátedra constitucional. Después venimos nosotros y ya después el mundo jurídico, es un mundo más amplio.
Ahora les pregunto, ¿es competencia del Colegio de Abogados y Abogadas citar a los directores académicos de las universidades para observar el contenido de los planes de estudio y la calidad de profesores que tienen? Tenemos que irnos a la ley orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas para ver si hay competencia en esto. El colegio no puede entrar a universidades con iniciativa propia. Ellos no son los jerarcas de las universidades, el Colegio de Abogados y Abogadas. No puede entrar con iniciativa propia, solo puede participar de conformidad con el artículo 1, inciso 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, puede participar si la universidad lo invita. ¿Pero para qué se van a reunir? Y ojo, para ver la calidad de profesores que tienen, ¿quién tiene un mecanismo para poder evaluar la calidad de docentes? Si ellos actúan bajo la libertad de cátedra constitucional. Y universidades como la Universidad de Costa Rica, por supuesto que es una universidad que ejerce su autonomía. Universidades privadas también. Entonces, a mí me parece que las universidades no le deben explicaciones al Colegio de Abogados y Abogadas. Me parece que el Colegio de Abogados y Abogadas le debe explicaciones a las universidades de acuerdo a la evaluación de ese examen. Y hoy toqué algunos puntos específicos porque me hubiera ampliado un poquito más. Pero les comento que desde el viernes estoy ayudándoles a mis alumnos, a los postulantes que realizaron el examen, nuestro curso, en las apelaciones. 1 de la mañana, sábado 1 de la mañana, me acosté el domingo a la 1 de la mañana, el lunes por lo menos me dio chance de ver el partidillo, porque ese es mi compromiso. Pero en este caso, licenciados y licenciadas, este examen como tal no va a cumplir las expectativas hasta que ellos realmente cumplan con realizar un examen de conocimientos generales o básicos o mínimos, como ellos le llaman, pero con preguntas bien formuladas, para que el que sabe pasa y el que no sabe no pasa. Así de sencillo. Eso era parte de mi intervención la noche de hoy. No estoy en contra del examen. Lo que estoy atacando hoy es propiamente aspectos técnicos del examen y no estoy en contra del examen porque sí, efectivamente el colegio tiene competencia para poder evaluar una prueba y también tiene competencia el colegio de abogados para evaluar el ingreso a la profesión, pero que sea por medios justos ese tipo de evaluación. ¿Ah? Hasta aquí mi intervención. Voy a abrir un espacio para que de manera muy ordenada las personas que me levanten la mano puedan intervenir. En realidad, la idea es que realicen su postura, su argumentación y puedan ustedes expresar lo que sienten con respecto a esta problemática que se ha llevado a cabo en cuanto al examen. Muy bien. Tenemos a Xiomara, que es la primera que desea conversar, ¿Me aportar. escucha, profe? Adelante. Sí, adelante. Sí, bueno, primero que nada, para darle las gracias
porque siempre me toma en cuenta para todo. Para nadie es un secreto de que gracias a usted gané este examen, pero pasé muchas angustias. No sé si doña Patricia está por ahí, pero pasamos muchas angustias, bueno, tantas cosas terribles, ¿verdad?, que pasamos en el 2024, pero sobrevivimos. Aquí soy abogada, pero me pongo en los zapatos de todos ellos y aquí estoy luchando y me siento muy orgullosa de usted, de ver que se preocupa por ellos, ¿verdad? Y eso nunca se va a olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto también. ¿Alguien más que quiera aportar en esta actividad? Adelante, Priscila, licenciada. Agradecerle, porque yo lo conozco a usted hace bastante tiempo. Yo he llevado cursos con usted, pero por una situación personal yo no pude seguir el primer curso. Yo le agradezco que usted tome el tiempo para dar su apoyo a nosotros, porque nosotros, la verdad, hemos sufrido mucho con esta situación, porque no es un problema que viene solamente de ahorita, sino se viene arrastrando, solo que ha empeorado con el tiempo. Agradecerle, profesor, porque usted le da palabras a nosotros, nos da palabras de aliento para seguir con esta lucha y hacernos ver que no estamos solos, que hay personas que, aunque sean abogados, también nos apoyan, porque nosotros hemos sentido una avalancha de abogados que realmente nos acribillan y nos ven para abajo del hombro porque nosotros no nos hemos incorporado, y ver esa solidaridad de parte suya personalmente nos llena mucho. Muchísimas gracias, Lick. ¿Alguien más? ¿Algún tema que quieran tocar que no se tocó en la intervención? Con mucho gusto. Adelante, licenciada Emilia. No se le escucha, Lick, por aquello. Licenciada Emilia. Adelante, Natalia. Buenas noches, profe. Y Buenas noches. mi duda no es tanto con este examen, porque bueno, yo creo que es un mismo sentir el que tenemos todos, ¿verdad? Como usted lo dijo al inicio, nos preparamos, estudiamos, pagamos, nos desvelamos. Entonces, que digan, es que no estudiaron, es muy injusto y muy inválido. Pero bueno, también siento que, como decía la otra compañera, tenemos que seguir adelante y tenemos que luchar e incorporarnos porque es nuestro derecho. Mi duda viene respecto a eso, más que todo, para la preparación del examen de septiembre, con lo que son los cursos, ¿algo va a cambiar o la metodología va a seguir siendo la misma o cómo se va a abordar ese tema en el tema con los institutos, más que todo? No, bueno, con nosotros sí, nosotros ya estamos tomando cartas en el asunto. Yo inicié un curso ayer, les digo, tuve una semana bastante agitada. De verdad que me hubiese gustado haber sacado más puntos en cuanto al tema del examen como tal, pero tenía una semana bastante agitada. Ayer empecé curso, estuve trabajando todo el fin de semana en apelaciones y en análisis de preguntas, pero sí hemos ya tomado cartas en el asunto respecto a la nueva metodología, que esperemos que por lo menos con estas intervenciones ellos pues tomen nota y digan, bueno, pues algo de lo que se dijo tiene razón, razonable. Entonces hagan o realicen sus cambios. Entonces aquí es importante para esos efectos. Entonces, sí, estamos trabajando en cambios. ¿Sí? ¿Alguien más? Pensaba que iban a atacar mucho lo del tema del examen. Es algo que se me había ido o algo así. ¿Cómo estamos? Don Juan Carlos, adelante, Lick. Sí, buenas noches, profesor. Primero que nada, agradecerle, ¿verdad?, el esfuerzo que ha hecho con lo de las apelaciones, porque sí he visto que otros institutos hasta cobran ¿verdad?, por presentar apelaciones, y usted con toda su voluntad se ofreció ahí de primera mano.
Con respecto al examen, profe, no sé, eso de las 5 distracciones, ¿eso se va a mantener o será que va a cambiar un poco? Yo en realidad, el examen, sinceramente, bueno, yo lo perdí, pero sinceramente yo lo vi, me confié, lo vi como fácil, porque, digamos, ya una vez que analizo en las que fallé, pues fue creo que exceso de confianza, porque si bien es cierto, el curso me ayudó bastante y como todo, yo creo que la mayoría nos desvelamos y de verdad le pusimos alma, vida y corazón al asunto, pero si vieron cosillas como que nos sacaron fuera de base, que fue eso, las 5 distracciones, yo esperaba 4, pero bueno, y pues no, pues era intentarlo otra vez, ¿verdad? Ujú, ujú. No, Lig, en realidad esto es una carrera de no vencerse, de buscar siempre el objetivo, alcanzar la meta. Hay altos y bajos en esta carrera y pues, pienso que esta elaboración con 5 ítems, como lo vimos ahora en la estadística, sí afectó muchísimo esa parte de los 5 ítems. No es lo mismo analizar 3 opciones a llegar a la mitad de un examen que se me olvidó también decirles que no era propio de un examen de excelencia, que a uno les aplicaran un examen con 75 preguntas y a otros uno con 85 preguntas. Eso es totalmente desproporcionado. Entonces no es lo mismo llegar a la mitad del examen con 5 ítems, con ya el cerebro fatigado y la vista fatigada, a hacer un examen con 3, más cansado con 5. No sé si ellos lo van a mantener, sinceramente, de acuerdo al reglamento, ellos pueden mantener el examen con 5 preguntas. Y pues también deberían aumentar, Mínimo 4 distractores, lo que dice el reglamento. o aumentar el tiempo también de la prueba, porque si antes lo realizaban con 3 distractores por el mismo tiempo, ahora nos está metiendo casi que el doble de distractores y el mismo tiempo. Entonces debería como alargar el tiempo, digo yo, no sé. Eso es importante. Si con 3 distractores a veces a algunos ¿Sí? no les daba chance 3 horas, con 5 peor. Con 5 se les hace más dificultoso. Entonces es importante que también ellos tomen en cuenta eso, en ese sentido. Tienen competencia totalmente de modificar esa parte del reglamento, pero ya depende de ellos, ya su competencia. Adelante, don Fabián, licenciado. Don Fabián, tiene la bandita levantada. Adelante. Catherine, adelante. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Tiene usted? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como le han dicho todos, ¿verdad? Primero que todo, agradecerle por todo el tiempo que usted se ha tomado y sobre todo por esas palabras que usted nos ha dado hoy, porque no sé, el resto de los compañeros, hablo en lo personal, llega uno a escuchar tanta cosa y ver tanta cosa que uno se desmotiva y uno dice, no, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hice? Pero como dice usted, o sea, eso es parte de, y para nosotros poder darnos cuenta si vamos a funcionar o no en la abogacía es meramente practicando y llegando o sea, a ejercer como tal. ¿Y qué pasa en un caso como este? Llega uno, un examen y uno dice, no, no sirvo, no debí estudiar eso. Y simple y sencillamente por preguntas que muchas uno intentaba analizarlas y tal vez como encontrarle como quien dice una resolución o algo y ya viendo luego ahora las preguntas de la mayoría que perdí fueron las que eran muy taxativas, o sea, aprenderse prácticamente el código y muy difícil. Y revisando las que perdí, digamos, las que eran analíticas que se habían visto en clase, prácticamente la mayoría las gané. ¿Cuáles fueron las que perdí? Esas preguntas largas, la mayoría que eran de derecho administrativo, o sea, unos casos larguísimos y las respuestas que cuando ya uno iba por la C, ya se te había olvidado qué era lo que te habían preguntado y había que volver a releer y era tiempo perdido y muy desgastante también. Máxime en mi caso, que era la primera vez que lo hacía, no sabía lo que iba, ¿verdad? Los nervios también pues juegan un papel importante que por más que uno diga, no, tranquilo, eso es un examen normal como el que hice en la universidad,
y no es así. A veces uno, en lo personal, y Ujú, no es que sea como quien dice que me quiera excusar o que quiera algo fácil. No, a mí no me molesta ni que la nota sea 80. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Más bien felicitar a la compañera porque de verdad, o sea, ese examen había que lucharlo con uñas y dientes. Yo tenía toda la fe, fui con el conocimiento que tenía, muchas de las cosas que practicamos salieron, habían ejemplos que yo me acordaba usted cuando una licenciada le decía, profe, es que hay casos que parece que es usted que se los está leyendo, y es cierto, o sea, esos casos uno decía, o sea, uno iba bien. Cuando iban este tipo de preguntas que eran completamente taxativas era donde uno se quedaba bateado, porque es cierto, uno lee los códigos y los comprende, pero mentira que los va a memorizar, eso es mentira. Yo he hablado con diferentes personas familiares que ya son abogados y yo por nada, porque me lo aprendí de memoria, yo le digo, vos sabes el artículo 26 del Código Civil tal cual dice, y es una persona que trabaja en el juzgado civil, y me dice ella, ujú. imposible. Entonces son cosas que tal vez no es que me excuse, porque yo sé que debemos estudiar para ser buenos abogados, porque yo lo sé, y una de mis metas siempre, profesor, es eso, precisamente llegar a ser una gran abogado, es lo que siempre he querido y es mi sueño. Y con todas esas cosas a uno un momento se van, se te esfuman de las manos de escuchar tanto comentario, de escuchar precisamente, o sea, es difícil. Sin embargo, pues aquí vamos a dar otra vez la lucha, agradecerle. Ojalá pues que esta vez que viene el examen sea un poquito como más eh, y empático, ¿verdad? Que como dice usted, lo que ocupamos es Ujú. este salto para poder llegar y ejercer y de verdad, el tiempo es el que nos va a dar. Si probablemente nosotros vamos a ser malos profesionales, la misma carrera nos lo va a dar. ¿En qué sentido? No vamos a tener trabajo, nadie nos va a buscar porque somos malos, pero si Así somos es. buenos, sí nos van a buscar. Entonces, lo que nos mide a nosotros como profesionales es ir a la calle. Y de hecho, profesor, durante el tiempo de carrera, yo le decía a mis profesores, profe, es que a veces siento que no sé nada y me decía, Catherine, es normal, todos hemos pasado por eso. Y en el momento que llegamos y ejercemos, ahí es donde usted se va a dar cuenta que usted ha aprendido. Muchas veces les preguntan a Ujú. mis profesores, profesor, ¿usted sabe todo el código penal? No, Catherine. O sea, porque es algo se hace siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si ya una persona que tiene años litigando penal y sabe que es un homicidio calificado, va a saber cuál es propiamente el artículo, como todo. O sea, si usted hace algo todos los días, probablemente así te lo vas a aprender. Y no es que no estudiamos, como dice la compañera, duele decir porque en lo personal yo supe lo que era trabajar, venir a estudiar, acostarme 1 de la mañana, verme los pies inflamados del estrés, de estar sentada, Ujú. y duele, pero bueno, ya eso no lo veamos, no nos victimicemos porque no, o sea, mucha gente, eso es lo que dice, nos victimizamos, no, no es eso, lo que queremos es igualdad, que sea más coherente con muchas preguntas que sabemos que tal vez no están bien formuladas y para poder darnos, Dios da para todos y yo creo que competencia no hay, Diosito le da comida a todos y yo creo que todos tenemos un lugar en la abogacía. Así es, para algo está estudiando. Es una meta que ustedes se tienen que proponer, qué quieren ser en cuestión de la abogacía. Todos tienen derecho a querer ser algo en la vida. Yo no comparto el hecho de que se les ponga un obstáculo para que no puedan ejercer la profesión. No digo que el examen sea un obstáculo como tal, pero de acuerdo a lo que revisamos ahora, lo poquito que pudimos revisar, la que me ha gustado, como les digo, ampliarlo, eh, es un filtro, es un obstáculo que es preocupante, ¿verdad? Porque le está impidiendo, pues, llegar a donde ustedes quieren llegar, entonces, a donde ustedes quieren ejercer, entonces es bastante preocupante. Pero sí, hay que seguir adelante y seguir esforzándose en el sueño que usted tenga y alcanzarlo. Adelante, me parece que estaba, ya, Fabián, ya puedes hablar. Sí, señor, disculpe, nunca me comió la tecnología, pero aquí estoy. Adelante. Este, muchas gracias. Primero agradecerle por su trabajo. Realmente es muy motivante poderlo escuchar, porque se nos viene nuevamente, posiblemente tener que realizar nuevamente el examen y tenemos que ir preparándonos desde ya, no solamente en la parte académica, sino también en esa parte emocional, porque 5 años de esfuerzo para poderse preparar de la manera adecuada para este examen, la lectura de la antología, repasar la antología, eh, no sé, es bastante difícil sacar el tiempo del trabajo, de la vida familiar, hacer todo eso, pero una buena preparación.
y tener que afrontar este tipo de examen donde eh, debido a múltiples factores somos nosotros las víctimas, los perjudicados, es muy difícil. Y entonces, bueno, pues tenemos que prepararnos para este nuevo examen. Y entonces, por ahí va mi pregunta. Además de la antología, es que yo llegué un poco tarde y no puedo escuchar muchas preguntas, pero si además de la antología hay algún otro texto que usted recomendaría de casos que se vieron en el examen, que tal vez no se tocaba en la antología para saber cómo podemos prepararnos de la mejor manera para la próxima ocasión, si es que lo sé. Claro, o sea, es un tema que es importante destacar. Resulta que nosotros no damos por sentado que nuestra antología, aunque es muy buena, de más de 500 páginas, es la herramienta oficial para presentar el examen. No, eso no lo damos por sentado, porque el curso nuestro está basado en la explicación de los temas, bien en la antología, y también está basado en que yo siempre les digo, hagan lecturas. Ahora van a venir unos cambios y unas actividades que vamos a proponer nuevas para contrarrestar esta nueva metodología, pero siempre les digo, el temario también establece un compendio de leyes que hay que también estudiar, leyes especiales. Entonces ahí en el índice, los temarios, ustedes también tienen que leer las leyes especiales que están establecidas ahí. Lamentablemente, si el colegio sigue aplicando preguntas taxativas, la única forma de almacenar en la memoria es leyendo. Entonces, por ejemplo, la constitución política, ahí salió una pregunta de un 6% del presupuesto del Poder Judicial. Eso lo encuentra usted en la constitución política, pero si lee. Pero leer con entendimiento. La constitución política hay que leerla completa. La ley de jurisdicción constitucional, leyes importantes, ley orgánica del Poder Judicial, reglamento de la Asamblea Legislativa, eso es para la materia constitucional. Para las demás materias en el curso siempre les damos la inducción de leer ciertas leyes que están en el temario y que el colegio siempre aplicaba en los exámenes. Siempre no, en algunos momentos. Entonces es un trabajo en conjunto, siempre les digo, es un 50% lo que se aporta y el otro 50% lo hace el estudiante, el postulante que va a realizar la prueba. En ese sentido, de nada sirve que ustedes me escuchen a mí más de 20 sesiones de preparación que nosotros damos y no leen, no estudian, o leen un poquillo y ya. La idea es que también ustedes tomen conciencia fuerte, fuerte, de una conciencia fuerte en cuanto al estudio que yo sé que la están tomando y la lectura. Pero sí, es una herramienta lo que nosotros ofrecemos, pero también es de forma conjunta. Adelante, Yacid. Buenas noches, licenciados, profesor. Buenas noches. Justo. Bueno, realmente, como dicen los compañeros, muy agradecido por su esfuerzo, dedicación, una vocación realmente de admirar, ¿verdad? En caso de su persona hacia nosotros. Bueno, es mi primera vez que hago el examen, realmente una experiencia nueva, más sin embargo, viendo todo lo que se ha acontecido desde el viernes para acá, eh, siento como que estamos en una potestad de imperio, ¿verdad? Que el colegio es intocable. Y analizando la historia ¿verdad? Desde el 2014 o 15 que se hacen estos exámenes, analizando los pros y los contras de las juntas anteriores, la junta anterior y esta nueva, pues considero que cierran portillos, en vez de ser un filtro razonable, pues cierran portillos, ¿verdad? A los nuevos profesionales en derecho. Eh, Justificando, considero, siempre con el respeto y la objetividad del caso, con razones infundamentadas. Primero, falta de humildad en reconocer que hay error taxativo, error de formulación de preguntas, pedagógica, a nivel de filología, etcétera, que eso o sea, nos está perjudicando. Ver las estadísticas de que hay personas que lo han hecho hasta 6, 7 veces y hasta la octava vez lo aprueban, es algo preocupante. Más, sin embargo, considero pues que ellos ven
una competencia. Creo que ellos no tienen que ver eso como una competencia al incorporar al mercado más profesionales en el área del derecho, sino más bien robustecer la parte del derecho profesional a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, no lo están viendo de una forma objetiva y estratégica, sino más bien de una forma de competencia, que el mercado está saturado. Ujú, Y considero que más bien ahora esta junta a raíz de las que hizo la anterior, de incorporar casi más de 1100 abogados con la nota de 70 y la retroactividad de 2019 al 2024 o algo así, eso nos vino a perjudicar, porque más bien ujú, esta gente vino a implementar 5 distractores, a implementar ciertas cosas que si usted analizando los exámenes anteriores, este considero que no estaban tan drásticas como la aplicación de este examen. Esperaría, yo esperaría, ¿verdad? Algo positivo de toda esta situación que surgió. Nada se pierde con tener fe y esperanza, que tal vez para este examen haya más, o sea, que tal vez sea más evaluado eh, ujú. a nivel de diagnóstico para la hora de evaluar. Sí, como le repetí anteriormente, es mi primera experiencia en este sentido. Frustrante, ¿verdad? Yo, en este caso, perder una nota, perder un examen y una nota no te define como persona ni como profesional, para nada. Correcto. Más bien al contrario, considero que debemos de creerlos positivamente, que vamos a incorporarnos en el momento primero que estemos preparados en el sentido académico, ¿verdad? De conocimiento. eh, que tenemos que realmente nuestra función, ¿verdad? Complementar lo que vimos en la universidad, más los refuerzos que ustedes nos dan, más ese compromiso. Como decía el compañero anteriormente, Fabián, hay ciertos factores familiares y externos que nos dificultan en nuestra cotidianidad, pero creo que el esfuerzo hay que hacerlo, ¿verdad? Concientizar que somos capaces, que si hemos logrado durante 5 años cumplir nuestra licenciatura y estamos acá, es con un propósito, ¿verdad? Y seguir luchando, creo que es lo más importante, ¿verdad? Y Ujú. sobre todo, los momentos de Dios son perfectos, ¿verdad? Y seguir confiando. Muchas gracias y buenas noches. Claro, muchas gracias por la intervención, licenciado. Sí, y es muy cierto, siempre tienen que seguirse preparando porque en algún momento llega esa meta y en el tiempo perfecto va a llegar y ustedes van a poder ejercer. Hoy es una lucha contra eso, mañana va a ser una lucha contra otra cosa, porque así es la vida. Sin embargo, para eso estamos acá, ¿no? Para realizar una lucha honorable en esta carrera de la vida y, y buscar, tenemos total derecho de buscar nuestros sueños y hacerlo realidad. ¿Alguien más? Regáleme un momentito para ver acá. ¿Por qué? ¿Alguien más que tenga algún comentario? Licenciados, licenciadas. Muy bien, entonces hasta aquí sería lo que es el seminario respecto a los temas del examen. Yo espero que de verdad el colegio tome conciencia, los miembros de la Junta tomen conciencia de que realmente ustedes necesitan en esta carrera salir adelante. Es el sueño de ustedes, 5 años de carrera, pasando situaciones como viajando en bus, e inclusive hasta a pie. Me ha tocado una vez que empezó a llover y el bus iba muy lleno, recuerdo, y me tuve que tirar del bus porque se me estaba reventando la vejiga y después irme a pie porque solo los pases andaba. Y yo creo que aquí hay personas que han pasado las situaciones así, que después uno las cuenta y se ríe,
pero que en el momento del pretérito se recuerda y dice, sí, fue una situación bastante fea. Sin embargo, ya después uno puede inclusive darlo como testimonio. Entonces yo lo que les digo es que sigan adelante con esta lucha. No pueden oponer su criterio, pueden oponer su razonamiento cuando los atacan, porque sinceramente estamos en un país de democracia y todos tenemos libertad de expresión, siempre y cuando no cometamos, como dice la Constitución política, somos libres de decir lo que queramos, siempre y cuando no sea contrario a la ley o las buenas costumbres o la moral. Entonces, podamos nosotros expresarnos y alzar la voz, aún previendo que van a haber burlas, aún previendo que van a haber malos comentarios, que va a haber oposición, que eso siempre hay, pero siempre no se dejen amedrentar de, de otras personas que tal vez no entienden un contexto como es el examen, menos yo sí lo entiendo. No se dejan amedrentar de ese tipo de personas, de profesionales. Eh, con mucho respeto se les responde con argumentos, ideas y no con ataques, porque realmente, en realidad son personas que ignoran, no les voy a decir ignorantes, pero sí ignoran el contexto del cual ustedes están pasando, porque muchos de ellos no hicieron el examen. Entonces, es muy fácil hablar cuando uno no ha conducido un camión. Entonces, no, ese que mal conductor es porque no ha pasado la prueba de manejo, el examen teórico de manejo, y tal vez puede ser que salga, después de que pase el examen, mejor conductor que cualquiera. Entonces, no podemos juzgarlo antes de tiempo, ¿no? Que pasen muy buenas noches, que descansen y estamos a la orden para lo que necesiten. Pueden escribir ahí a mi número y entonces, con mucho gusto, estamos por acá para servirles. Muy buenas noches, muchas gracias por la atención y por acá estamos.